Durante siglos, su nombre ha estado rodeado de miedo, censura y oscuridad. Nos han contado que Lilith es la encarnación del pecado, la rebeldía peligrosa, la mujer prohibida. Y sin darnos cuenta, esos mitos han ido calando en lo más profundo de nuestra psique, enseñándonos a desconfiar de nuestro poder, de nuestro deseo y de nuestra verdad. Pero la pregunta es, ¿y si todo lo que te han dicho sobre Lilith fuera una mentira? ¿Y si esos mitos no fueron más que cadenas disfrazadas de advertencias para que nunca reclamases tu verdadera fuerza? La realidad es que Lilith no es un demonio, es un arquetipo de liberación, y entender su energía puede ser la llave para dejar atrás el miedo, la sumisión y la autocensura que han estado bloqueando tu evolución. Quédate conmigo hasta el final, porque en este vídeo vamos a desvelar los 3 mitos de Lilith que están saboteando tu crecimiento y cómo derribarlos para que su energía deje de asustarte y empiece a empoderarte. Y me gustaría que lo declarases desde ahora. Escribe en los comentarios: activo mi poder, si estás listo para descubrir la verdad y dejar atrás las cadenas invisibles. Antes de hablar de los mitos que la rodean, necesitamos entender quién es Lilith en realidad, porque su historia no empieza en los libros modernos de astrología, ni siquiera en las cartas natales. Lilith es una figura ancestral, un arquetipo que ha recorrido culturas y siglos, siempre envuelto en misterio. En la tradición más antigua, Lilith aparece como la primera mujer, creada a la par que Adán, no después de él. Una mujer que reclamó igualdad, que no aceptó someterse y que prefirió el exilio antes que vivir arrodillada. Fue esa decisión de libertad la que convirtió a Lilith en símbolo de lo prohibido, en la que no obedece. Y desde entonces, las diferentes culturas la transformaron en demonio, en castigo, en advertencia para quienes se atreviesen a reclamar su poder. Pero Lilith no es un demonio. Lilith es la sombra de la libertad, esa parte de ti que se revela cuando siente injusticia, que arde cuando alguien intenta silenciar tu voz, que se activa cuando no soportas seguir encajando en moldes que no son tuyos. En astrología, Lilith no es un planeta, sino un punto matemático, el apogeo lunar, la órbita más lejana de la Luna respecto a la Tierra. Eso significa que, simbólicamente, Lilith representa lo que está fuera del alcance, lo que escapa al control, lo que no puede ser domado. Y en tu carta natal, señala allí donde se esconde tu parte más instintiva, más salvaje y más auténtica, pero también la más censurada. Por eso, comprender a Lilith es mucho más que entender un mito. Es reconocer esa fuerza interior que a veces rechazas por miedo al qué dirán, esa voz que has intentado acallar porque no encajaba en lo correcto. Lilith es la parte de ti que pide libertad, aunque duela. Y ahí está el problema. Para controlar ese poder, durante siglos se han creado mitos y relatos que la pintaban como peligrosa, destructiva o indeseable. Y esos mitos siguen vivos hoy, saboteando tu crecimiento espiritual y personal. Para comprender por qué hoy todavía tememos a la energía de Lilith, debemos mirar hacia atrás, porque su figura no nació como demonio ni como sombra peligrosa. Fue convertida en ello. En los relatos más antiguos, Lilith era símbolo de independencia, de sexualidad libre y de igualdad frente a lo masculino. Pero muy pronto, esas cualidades resultaron incómodas para las estructuras que necesitaban control y obediencia. Así, lo que era poder se convirtió en amenaza, lo que era libertad se transformó en pecado, y lo que era autenticidad fue etiquetado como peligroso. Las sociedades se encargaron de moldear su imagen. En textos religiosos y mitológicos, Lilith pasó de ser la primera mujer en reclamar igualdad a convertirse en un espíritu maligno,
un ser nocturno que tentaba, que desviaba, que castigaba. Era la excusa perfecta. Sembrar miedo a la figura de Lilith significaba sembrar miedo a cualquier mujer o alma que se atreviera a desafiar el orden establecido. Ese proceso no fue casual, fue un acto de manipulación simbólica. Demonizar a Lilith equivalía a demonizar la libertad, la independencia y la fuerza instintiva del ser humano. Y ese eco llegó hasta nuestros días. La idea de que tu deseo es peligroso, de que tu poder te aleja de los demás, de que ser auténtico te condena a la soledad. Lo más sutil es que estos mitos no solo moldearon creencias colectivas, también se filtraron en nuestra psique. Aprendimos a tener miedo de nuestro propio instinto, a desconfiar de la voz interna que dice, no aceptes menos, a callar lo que incomoda para no ser rechazados. Y así, sin darnos cuenta, fuimos reproduciendo las mismas cadenas que se nos impusieron hace siglos. Lilith fue convertida en sombra para que nunca te atrevieras a reconocer tu propia luz. Y mientras creas en esos mitos, seguirás saboteando tu crecimiento espiritual y personal. Por eso es tan importante descubrir cuáles son esos mitos y desmantelarlos. Porque solo cuando los derribas, Lilith deja de ser un monstruo y se convierte en lo que siempre fue, un símbolo de poder y liberación. Lo más peligroso de los mitos de Lilith no es que existan en los libros antiguos, sino que siguen vivos dentro de nosotros. Son como susurros que nos repiten una y otra vez qué podemos o no podemos ser, hasta el punto de sabotear nuestro crecimiento sin que nos demos cuenta. El primero de esos mitos es el del pecado. Durante siglos nos han dicho que desear, que tener instintos, que escuchar el propio cuerpo es algo negativo, que ceder a tu pasión es caer en la oscuridad. Y esa idea nos ha hecho reprimir nuestra fuerza vital, nuestro impulso de crear, de amar, de disfrutar. Lilith fue asociada con lo pecaminoso para que aprendieras a desconfiar de ti mismo, para que pensaras que tu poder era una amenaza. El segundo mito es el del castigo. Se nos enseñó que quien se rebela, quien dice no a lo que no le corresponde, quien se atreve a alzar la voz, tarde o temprano pagará un precio. Este mito nos ha hecho creer que ser auténtico equivale a sufrir rechazo, a perder amor, a quedarnos solos. Y así, muchas veces preferimos callar, conformarnos, bajar la mirada, antes que arriesgarnos a ser castigados por nuestra verdad. Y el tercer mito es el del aislamiento. La idea de que, si eres fiel a ti mismo, estarás condenado a vivir al margen, apartado, incomprendido. Es una de las trampas más sutiles porque activa el miedo más profundo del ser humano, el miedo a la soledad. Pero la verdad es que este mito no busca protegerte, sino asustarte para que nunca te atrevas a salir del rebaño. Estos tres mitos funcionan como cadenas invisibles. Te hacen creer que tu deseo es pecado, que tu verdad será castigada y que tu autenticidad te dejará solo. Y mientras creas en ellos, seguirás saboteando tu crecimiento espiritual. Pero aquí está la revelación. Ninguno de estos mitos es real. Son narrativas construidas para limitarte, para que no despiertes, para que no recuerdes que en ti habita una fuerza indomable. Y cuando empiezas a derribarlos, Lilith deja de ser sombra y se convierte en maestra. Cuando desenmascaras los mitos de Lilith, te das cuenta de algo sorprendente. Nunca fueron verdades universales, sino cadenas disfrazadas de advertencias. Y lo más liberador es descubrir que esas cadenas no eran tuyas, sino impuestas. El mito del pecado se derrumba en el instante en que reconoces que tu deseo no es oscuridad, sino vida. Esa energía instintiva que te mueve a crear, a amar, a disfrutar del mundo.
es la misma chispa que enciende tu espiritualidad. Negarla es apagarte. Aceptarla es honrar tu esencia. Lilith no es pecado, es la fuerza que te recuerda que el placer y la autenticidad también son sagrados. El mito del castigo se disuelve cuando comprendes que decir tu verdad no es condenarte, sino liberarte, que cada vez que eliges callar para no incomodar, te castigas a ti mismo más que cualquier rechazo externo. Lilith no aparece para castigarte, sino para enseñarte que tu voz tiene poder, y que el verdadero castigo es vivir en silencio. Y el mito del aislamiento pierde su fuerza cuando descubres que ser auténtico no significa estar solo, sino atraer a quienes vibran en la misma frecuencia. Tal vez al principio tu camino te aparte de algunos, pero ese vacío es necesario para abrir espacio a conexiones reales, a relaciones que no te piden disfrazarte. Lilith no te aísla. Lilith te limpia el camino para que encuentres a los tuyos. La verdad es que Lilith no es enemiga de tu crecimiento, es la llave de tu libertad. Ella representa esa parte de ti que ya no quiere cadenas, que no tolera las mentiras, que no se conforma con medias verdades. Y cuando la abrazas, en lugar de temerla, recuperas una fuerza interior que transforma tu vida. Lilith no vino a destruirte, vino a recordarte que lo que llamas oscuridad muchas veces es tu poder, reprimido esperando ser reconocido. La energía de Lilith no vive solo en los mitos ni en los libros de astrología. Vive en ti, en tu día a día, en esos momentos en los que algo dentro de ti se revela, aunque intentes disimularlo. La reconoces cuando sientes una incomodidad silenciosa en situaciones que otros aceptan sin cuestionar. Cuando todos asienten y tú, en tu interior, escuchas una voz que dice: «Esto no es justo, esto no es para mí». Esa es Lilith hablando, recordándote que no naciste para obedecer ciegamente. También aparece cuando reprimes un deseo, un instinto, una verdad personal, y de pronto notas que esa represión te consume más que lo que temías provocar si lo expresabas. Esa sensación de estar apagándote poco a poco, de traicionarte a ti mismo, es la sombra de Lilith pidiendo que la mires de frente. La ves en esos momentos en los que eliges callar para no incomodar, y terminas sintiéndote más solo que nunca. Lilith se activa precisamente ahí, en el choque entre lo que tu alma quiere gritar y lo que tu miedo quiere ocultar. Y no solo se manifiesta como incomodidad, a veces se presenta como pura rebeldía. Ese impulso de romper con lo que no encaja, de dejar un lugar, una relación, una dinámica que ya no soportas. Lo que otros llaman caos, en realidad es Lilith empujándote hacia tu propia libertad. Lo fascinante es que, aunque al principio la energía de Lilith pueda sentirse incómoda, siempre trae un regalo oculto. Te obliga a enfrentarte a lo que no toleras, a lo que reprimes, a lo que ya no vibra contigo. Porque solo mirando de frente esa incomodidad puedes crecer. Reconocer a Lilith en tu vida es aceptar que tus sombras no son tu enemigo, sino tu brújula, que esa voz incómoda que surge en ti no está ahí para destruir tu paz, sino para recordarte que mereces algo más grande, más auténtico y más tuyo. Y si quieres integrar esa fuerza, en lugar de seguir temiéndola, existe un camino simbólico y poderoso para hacerlo. Un ritual que te permitirá transformar los mitos en fuerza interior. Si de verdad quieres dejar de temer a Lilith y comenzar a integrar su energía en tu vida, necesitas un gesto consciente que marque el cambio. Un ritual sencillo, pero profundo, que transforme la sombra en poder. Busca un lugar íntimo, donde te sientas protegido y en calma. Coloca frente a ti una vela negra, símbolo de transformación, y un espejo pequeño. La vela representará el fuego que purifica lo oculto, mientras que el espejo
será la puerta para reconocerte en tu totalidad. Enciende la vela con la intención de iluminar tu sombra. Tómate un instante para mirarla, para observar cómo la llama danza y parece moverse con vida propia. Después, acerca el espejo y mírate en él. No busques solo tu rostro físico. Observa lo que se esconde detrás de tus ojos. Esa mirada que a veces te incomoda es Lilith, esperando ser reconocida. Toma un papel y escribe aquello que durante años has reprimido. Una verdad no dicha, un deseo silenciado, una parte de ti que creías pecado o inaceptable. Deja que fluya, aunque duela. Cuando termines, coloca el papel junto al espejo y di en voz alta: acepto mi sombra, reclamo mi poder. Lilith vive en mí como fuerza de libertad y autenticidad. Respira profundamente 3 veces. Con cada inhalación, imagina que absorbes la fuerza de Lilith. Con cada exhalación, siente que dejas ir las cadenas de los mitos que te limitaban. Cuando sientas que es el momento, guarda el papel como recordatorio de tu verdad, o quémalo con la llama de la vela para simbolizar que ya no eres prisionero de esas narrativas antiguas. Este ritual no se trata de invocar miedo, sino de invocar poder. Es una declaración al universo de que ya no crees en los mitos que te dijeron y que eliges escribir tu propia historia. Al cerrar, mírate una vez más en el espejo y sonríe, aunque sea un poco. Ese gesto es la señal de que ya has comenzado a reconciliarte contigo mismo, con tu sombra y con tu luz. Cuando entiendes a Lilith desde la verdad y no desde los mitos, descubres algo transformador. No es la sombra que viene a arruinarte, sino la fuerza que viene a liberarte. Cada incomodidad que sientes, cada rebeldía que brota, cada deseo que intentaste apagar, son señales de que tu alma no está dispuesta a vivir encadenada. Y ese impulso que a veces temes es, en realidad, tu brújula hacia un crecimiento más auténtico. Los mitos te enseñaron a creer que tu instinto era pecado, que tu verdad traería castigo y que tu autenticidad te condenaría a la soledad. Pero ahora sabes que nada de eso es real. Lo que llamabas pecado es tu chispa vital. Lo que temías como castigo es tu libertad. Y lo que confundías con aislamiento es el camino hacia conexiones más verdaderas. Lilith no destruye. Lilith revela. Su poder arranca las máscaras, derrumba lo falso y te obliga a mirar de frente lo que eres. Y aunque al principio pueda doler, lo que viene después es liberador. La posibilidad de vivir sin disfraces, sin cadenas y sin miedos que te saboteen. El verdadero regalo de Lilith es recordarte que no viniste a este mundo para complacer, sino para ser tú mismo. Y cuando eliges tu verdad, cuando dejas de temer tu propia sombra, tu crecimiento deja de estar saboteado y empieza a florecer con más fuerza que nunca. Te lo advertí. Los mitos de Lilith no son historias inocentes. Son cadenas invisibles que han estado saboteando tu vida. Te hicieron creer que tu deseo era pecado, que tu verdad sería castigada y que tu autenticidad te condenaría a la soledad. Y mientras lo creas, seguirás repitiendo patrones que no te dejan crecer. Pero hoy ya conoces la verdad. Lilith no vino a destruirte. Vino a devolverte lo que siempre fue tuyo. Vino a recordarte que la sombra no es enemiga, sino aliada. Que tu fuerza no es un peligro, sino la llave para liberarte de todo lo que te limita. Ahora la elección está en tus manos. Seguir alimentando los mitos o reclamar tu poder. Declara tu compromiso en los comentarios escribiendo: elijo mi verdad. Esa frase será tu sello simbólico para romper con los mitos y comenzar a vivir desde tu fuerza más auténtica. Y si este mensaje ha removido algo en tu interior, no te quedes aquí.
suscríbete a Tiempo Astral y activa la campana, porque en los próximos vídeos vamos a seguir revelando portales, tránsitos y verdades ocultas que te ayudarán a despertar tu poder espiritual. Y antes de despedirnos, recuerda siempre esto: el mayor sabotaje no viene de fuera, sino de las mentiras que eliges creer. Y cuando decides ver la verdad, tu crecimiento se convierte en libertad.